Tomás Cardoso, Roberto Lepori y Lucas Iranzi. Nomás nos juntamos acá a hablar de Shakespeare en principio, pero en realidad empezamos a hablar de otra cosa, de conspiraciones. Y es hablar un poco de lo mismo también, ¿eh? Porque Shakespeare es de una época en que los puritanos tenían Londres, los puritanos prohíben la representación teatral, entonces las compañías teatreras laburaban clandestinamente, si laburaban en el radio policial de los puritanos y más que nada se iban a la periferia. Eso después que cambió de todos modos, justo desde la época en que también entra en lo oficial bajo Isabel y después el otro rey. Pero previo a eso, vos no decías que eras actores, así ¿qué hacen? Hacen otra cosa. Y en las obras de él está eso todo el tiempo. Julio César es la más clara de eso, porque es como una conspiración en sí la obra. Entonces empieza por eso. ¿Vos qué haces? ¿Vas en la calle? ¿Qué tenés? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? Decís que sos una cosa y sos otra. Nosotros no creemos mucho en eso. Creemos como ser más frontal, porque vos te preguntan seguro qué haces y decís. Y estás incluso a cierta edad con cierto orgullo de qué haces o qué sos. Tal vez no te da mucho orgullo en tu laburo o ciertas cosas, pero alguna trayectoria o de qué te gusta estás orgulloso. No mentimos tanto, pero se volvió todo tan ruidoso que yo a veces pienso si no es el próximo movimiento es más histérico o casi psicótico de que te estén controlando tanto y que te digan ¿qué haces? ¿Vos qué pensás? ¿Para quién vas? Y que vos digas lo opuesto de lo que pensás. Sí, ¿cómo están? Yo amo a la policía. Realmente me gusta que me controlen, me encanta y me gusta que me peguen también, ¿no? La ironía. La ironía es más fina que eso. Eso es como más burdo que la ironía igual. Es como algo que se nota que estás pensando lo contrario al decir eso en realidad. Sí, a mí me queda un poco la pregunta igualmente si también no hay una especie de orgullo en la identificación que tienen las personas con respecto a cierta ideología. Es como si de repente, o sea, construirse una identidad y poder definirse de una manera determinada establece un valor muy alto. Claro, está bien. O muy bajo tal vez. Mira, Norman Mailer dice en ese librito que comentábamos hace poco, de los ejércitos de la noche, de la marcha al Pentágono y qué sé yo, año 67, él pensaba en los nombres de Women Front, del qué sé yo, de los trabajadores, y lo oponía a las Panteras Negras, ¿no? Entonces vos fíjate qué buen nombre, decía él. A mí representarme como yo soy trabajador universitario, entonces la Asociación de Trabajadores Universitarios, por dar un ejemplo, me tira menos. Y si fueran los infernales de Güemes, ¿no? Los infernales. Él está muy interesado, al menos en ese libro, con las bandas de motoqueros, que eran nazi hippies, una mezcla rara, ¿viste? Esas hordas. En Washington ve mucho de eso y ve los nombres de ellos. Dicen, ¿qué nombres? Esos nombres, ¿viste? Le gustan, ¿viste? Como los gladiadores del caos, qué sé yo, ¿viste? Vas a la marcha, pero ya vas... Los 60 son interesantes para eso, porque en la marcha al Pentágono, por ejemplo, hay un exorcismo del Pentágono, eso es muy 60, eso ya no lo ves más, ¿viste? Lo rodean y dicen, vamos a levantarlo 5 metros en el aire cantando Krishna y qué sé yo, esas cosas de los 60 que son un cocoliche muy interesantes, y las vestimentas de cada uno de los pibes le causan también atención a él. Él tiene ya 40 y pico y ve a los pibes de 20 años y van, digamos, a la batalla con unos looks que le gustan, ¿viste? Como uno va como de pirata, otro medio de soldado confederado. La ropa también distrae, ¿no? Es un discurso y es una identidad, ¿no? Como te vestís, yo soy tal cosa. Yo de esto discuto bastante, y hablando de control y qué sé yo, en Estación Chacarita me pasa, ya nos aburrimos todos de un poco de esto, porque ya desde el año pasado que vine, yo bajo en Chacarita con el tren Urquiza para tomar la línea B, y en Chacarita hay un cordón, podemos decir, no es un semicordón policial de 6, 7 efectivos distribuidos, que baja la manada, podemos decir, de gente, entre ellos uno, ¿no? En esa manada, y van atrapando, ¿no? Pececitos, ¿no? Y los llevan como en penitencia. No los arrestan, pero los demoran, con todo el estigma que significa eso, ¿no? Que a nadie le gusta, ¿viste? Te lleva un policía a la penitencia, al rincón, a los pibes, y van eligiendo, por supuesto, pibes jóvenes, varones con gorrita, de looks primitivos. Intentan hacer un goteo de ese filtro, ¿viste? Porque ese pibe después ya no se toma más ese tren porque la pasó mal. Bueno, y ya he discutido con ellos un poco de esto, esperando la oportunidad, sin ir a buscarlos, porque no soy Espartaco que voy
a ponerme de escudo y a pelearles todos los días. Pero cuando se me pone en medio en el camino, me pongo muy hipócrita, somos muy hipócritas, y me pongo en ciudadano que paga los impuestos, ¿no? Y yo estoy acá combinando con las líneas, permítame, es mi derecho constitucional, secular, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, y distintas discusiones que han pasado con los efectivos. Después nos vemos todos los días y es casi que son compañeros de la rutina de uno, porque vos ves, hace un año que estás acá haciéndote laburo, ¿no? O sea, tu laburo, no lo tengo ni que decir, pero qué infame que estés acá parado, estigmatizando personas, ¿no? Llevándolos a penitencia. La relación entre aquel mundo de Shakespeare y existe, no digo en la representación. Yo pensaba en eso de que vos decías que los actores tenían que esconder o preferían esconder por una cuestión de control. Sí. ¿Eso vos no crees que hoy en día igual pasa un poco? Digamos que el chico que está con la gorrita de todas formas tiene su mundo. Totalmente. Que nunca te lo están mostrando. Muy bien. Y mira, cuando tuvo su apoteosis este cruce que hemos tenido hace unos meses, venía un pibe delante de mí y lo paran justo a él, entonces como que yo les digo, bueno, ¿por qué para acá el compañero que viene en el tren conmigo? Veo que no está molestando nada, bueno, qué sé yo, salió toda una discusión en que termino sermoneándolos un poco, cosa que no les gusta, y aparte no sirve para nada, no es que van a dejar el uniforme ahí, van a entrar a estudiar ciencias políticas, no va a pasar eso, pero bueno, fue un momento de sermón, digamos, ¿no? Bueno, de bajada de línea. Bajamos después al subte con él, nos pusimos a charlar, a hacer un poco esta catarsis, porque después uno se pone nervioso y trata de bajar un poco, qué sé yo. Y fue literalmente lo que decís vos, literalmente de quitarse como una camperita que tenía, qué sé yo, y ocultaba debajo un dios. Él era un Hércules, como, ¿viste? Todo el mismo vagón se dio vuelta como para ver, ¿viste? Que había aparecido Hércules ahí. Y me mostró, era bailarín, ¿no? Y me empezó a mostrar como algunos videos de lo que hacía. Entonces este pibe que vos ves delante, qué sé yo, que va ahí, perfil bajo, tiene perfil bajo, y un alfenique como yo habla en voz alta justamente porque yo soy débil y él es fuerte. Entonces él no puede mostrarse fuerte frente a los coyotes que lo vienen a rodar porque lo están oliendo a ver si se la banca, y se la banca. El que no se la banca va a sacar afuera como para que todos escuchen y por lo menos hacer una contención de que no le vaya a pasar nada delante de los demás. Él no podía darse ese lujo porque ya viene muy vapuleado y porque se la rebancaba. Bueno, y hablamos un poco de estas cosas que tiene que ver todo, mira, con Shakespeare. Yo acerca de mi habla, ya venía pensando que íbamos a hablar de Shakespeare y hoy pensaba mañana, siempre pienso alguna cosita sobre Shakespeare. Hoy pensaba que a él pensando en una persona o varias personas que hicieron la obra de Shakespeare y a sus contemporáneos también, a un Shakespeare, algo que tienen muy en menos ellos, un Shakespeare por ejemplo, le parece muy bajo, muy ruin un escritor. O sea, alguien que escribe para W. Shakespeare es como lo menos. Para él es mejor hacer el laburo que hacen en uno de esos espaguetis western, Giuliano Gemma, que es juntar la mierda del pueblo en un balde. Eso le parece más digno a Shakespeare que un escritor como yo, que escribo. Escribir es lo menos. ¿Por qué? Porque no escribían. Porque escribir es no recordar. Y Macedonio Fernández dice, uno escribe por el... No es la palabra que usa, pero digamos por el rencor que te provoca haber leído tanto, haber perdido tanto tiempo leyendo. La única venganza que se te ocurre contra eso es escribir. Y para W. Shakespeare, para un poeta, para alguien que labura con la palabra, un poeta y un narrador es finalmente un poeta, labura con la palabra, la memoria es todo, ¿no? La escritura atenta mucho contra la memoria. Vos sentate con el ganador de la novela de qué sé yo y pedirle que te repita la novela palabra por palabra. Es probable que no la recuerde, porque uno tiene un dispositivo que te permite sacar más palabras incluso que las que tenés vos, porque es muy sensible el teclado y vos sacás palabras. Pero tenés tantas palabras adentro. Milton, que era ciego, podía decirte el paraíso perdido línea por línea, no necesitaba verlo, era ciego, pero todos cuando escribimos somos ciegos en realidad, eso pasa, que vos ves, pero al momento de escribir estás laburando con el oído. Y por eso Hamlet es importante, porque bueno, Hamlet aparece, ya lo hemos hablado con vos, voy a recordar esto que me decís, le dice al fantasma del padre, apenas desaparece de su vista el fantasma, él necesita escribirlo, y nosotros somos todos descendientes de Hamlet, porque necesitamos escribirlo, porque vas caminando y tuviste no sé, se te ocurrió algo bueno, que vos sabés que lo estás recibiendo, que no es tuyo, que lo estás recibiendo en él, y se te ocurrió una frase como, qué sé yo, la violencia es la partera de la historia. Y nadie la dijo hasta ahora, ¿viste?
¿Vas a resistir a escribirla? ¿Cómo vas a hacer? ¿La vas a mantener en tu memoria? Lo que pasa es que había en el teatro, en todo caso, que era un ámbito mayor de la poesía, de la palabra llevada al cuerpo, tenías compañeros que te iban a ayudar a sostener esa memoria, porque vos ibas a pasarle esa línea y la iba a tirar frente a público. Pero ahora no tenemos ni público ni compañeros los escritores, estamos solos. Y nos imaginamos un lector, pero no hay un lector. Entonces, ¿en qué memoria podemos? En la nuestra, de que te vas a morir un día y no va a quedar en el papel lo que vos dijiste. Entonces eso iba a quedar en el aire por ese laburo, porque un Shakespeare se hace entre muchas personas. Entonces nosotros queremos recrear, digo un Shakespeare como queremos recrear un Homero, queremos ser un genio. Y un genio no es una persona nunca, un genio es toda la época. Vos no o sea, para vos es indistinto que haya sido un ser humano, o sea, es lo mismo, o sea, te funciona como... Claro, porque es el cuerpo de la obra lo que importa. Igual, sí, pero ese porque yo no soy lector de biografías y qué sé yo, pero igual entiendo el placer por las vidas, por una vida, cómo fue una vida, qué pasó. Pues yo sabía, como sabía que íbamos a hablar sobre Shakespeare, yo me guardé la pregunta sobre aquella discusión sobre Bacon, ¿no? Sobre la idea de que estaba el ser real debajo de la máscara de Shakespeare. Claro, que era un testaferro. Pero aparte que fue en los años, yo no sé en qué época, pero creo que en los años 40, 50 fue una discusión tremenda de la crítica. Que se ahora dedicaron seguimos en ese paradigma un poco. Ahora ya es raro decir que fue una persona sola Shakespeare. Ya nadie lo creería. Pero no se le pone nombre, digamos. Claro, no es un Bacon, sino son varios. Son varios. Hoy todavía algo no cambió también. Y tal vez empezamos hablando un poco de esto, de las máscaras, de qué es uno y qué es el otro. Si en ese momento tal vez no iba a Sopre porque tenía el respaldo de tal funcionario, pero si ese funcionario caía y venía otro a hacer una vendetta, los mandaba a todos Sopres, entonces no tenían muchas ganas de publicitarse quién era quién, entonces confundían. Yo a veces pienso que el nombre es un chiste de Shakespeare. Shakespeare es Shakespeare, ¿no? Como el que sacude la lanza. Yo creo que significa, en ese mundillo, es un pajero, es el pajero el que sacude la lanza. Entonces yo pienso, no les importaba tanto como a nosotros, porque nosotros somos del autor. Vos escribís un libro y quiero ver si le das todo ese libro de 5 años de tu laburo a otra persona. Vos querés que salga con tu nombre, aunque sea que alguien venga y te diga, che, qué lindo libro que hiciste, algo, ¿no? Que vemos la identidad de la obra y el autor. Pero yo tengo, Tomás, otra hipótesis. No, porque me parece que lo que venimos hablando de la construcción de subjetividades, porque es ser explícito, ¿no? Sí. Que vos decías que te parece... Yo creo que hay un hartazgo de lo literal hoy en día, ¿no? O sea, hay un hartazgo de lo literal. Ya desde los 50, desde la tele. Desde que apareció la tele. Puede ser. Lo literal. No, yo aparte digo de lo literal. Hay un hartazgo de lo literal en el sentido de ser literal, de ser lineal, ¿no? O sea, como, decime otra cosa. Si vos sos tal, mentime. Yo creo que falta un poco de eso. Por eso no me cuentes que sos tal cosa porque me aburre. Pero al mismo tiempo me parece que el nombre y la subjetividad construida necesita eso porque... Atrás del libro que vos escribiste y querés que te palmen, también querés que te lo compren y también la gente quiere subsistir económicamente. Bueno, nombraste el tema que viste, uno lo puede seguir esquivando, pero tarde o temprano el tema es el dinero. O sea, el tema es... Pero las redes sociales, sí, eso. Nosotros somos todos descendientes de... Algo pasó y tal vez el juicio de Sócrates tuvo que ver con eso, ¿no? Con reconocer que un filósofo merecía ahora lo llamaríamos subsidio, digamos, o un dinero de todo, porque era importante para todo el cuerpo estatal que haya un tipo pensando, y perdió, lo mandaron y lo mataron con la cicuta. Es decir, nosotros somos todos descendientes de la idea de que es romántico no ganar dinero y inmolarte por el arte, mientras los demás se llevan la guita, y mientras ves personas que tal vez laburan en especular con bienes raíces, se llenan de dinero y vos sentís culpa. A mí me interesan los tipos sin culpa y me interesan los tipos exitosos, pero son exitosos, digo, en dinero, y aparte en que los lean, que tal vez no es lo que más le importa, como vos decís. Yo no sé si lo que más le importa a un escritor es que lo lea mucho o que gane un buen dinero por lo que escribe, ¿no? Y son pocos, por lo menos en Sudamérica, qué sé yo, y generan mucho malestar en los demás, también, porque al que le va bien digo de salud también, porque tal vez que si le va bien vendiendo que yo y lo ves que está todo achacado, nadie siente ninguna envidia por esa persona, pero la salud, la juventud y el goce, por lo menos en nosotros rioplatenses, genera un malestar, porque no queremos que nadie asome mucho la cabeza, queremos que te sientas un poquito más bien mal.
son temperamentos de los lugares. Después, otras ciudades tendrán otro. Nosotros somos de Roberto Ar, qué sé yo, que el padre le pegaba. No sé, si el padre lo hubiera querido, vos me dirás, no hubiera escrito El juguete rabioso. Tal vez no. Tal vez hubiera escrito algo mejor. No sabemos, ¿no? Pero asociamos de inmediato. Updike tiene algún ensayo sobre eso y cree que los americanos comparten esta neurosis un poco de lo grande que se hace Salinger cuando desaparece y no escribe más, digamos. Es decir, en el fracaso de hacer algo. Bueno, Kafka es probablemente uno de los 3, 4 escritores más importantes del siglo XX y Kafka es la imposibilidad de terminar una novela. Tal vez es también la muerte de la novela en el sentido de que una novela, el chiste de una novela es no terminarla. Si escribís una novela y la terminás y está buena, te convertís en un novelista. La gente quiere más novelas tuyas y no tenés más novelas, tenés un gran Gatsby. Después podés hacer ejercicios y tratar y vas a sacar buenas novelas. De todos modos, a mí particularmente me gusta lo segundo mejor. O sea, no me gusta Gatsby, pero más me gusta Tender is the Night. Es decir, me gusta el tipo que tiene oficio y ya perdió el don, la estrella que tenía y lo acompañaba, lo perdió. Y siguió con su oficio, aunque sea por memoria muscular. Me interesan esos momentos de los escritores. Lo pagan igual. Todos, si buscamos todos los ejemplos que estamos nombrando de escritores que dieron... si estamos hablando de escritores, porque yo soy escritor, entonces uno piensa en estas cosas. Si el final del camino de mi oficio es no terminar el proceso, bueno, me interesa eso. ¿Por qué no empezar por ahí, diría Macedonio Fernández, y no empezar directamente con... no escribir ni el principio, no solo no escribir el final, escribir el principio tantas veces que no hay principio, o sea, ya irnos para el otro lado. No de que te salga mal, sino de que te salga bien el que no te salga, ¿no? Perfecto, pero porque vos decías como en relación a Shakespeare que es una construcción grupal, según vos, ¿no? Sí, eso está claro, como sí. el gasto de energía. Sí. Yo voy a gastar no de autores, sino del público. Está bien. Si no tenés público, pero bueno, no, los autores no. Pero está bien, digamos, pero es una cuestión grupal. Sí, es social, aparte. Yo aparte tengo una hipótesis que es casi no, pero algo con un contemporáneo, que yo creo que el que dio la vida para convertirse en una especie de luminaria y que murió en ese recorrido es Piglia. Piglia se detona muy joven. Si vos ves, o sea, el tipo no era, o sea, no llegaba a 70 y logró un reconocimiento. Cuando logra el reconocimiento, es el final de la vida, digamos. Sí. Y yo lo veo como un tipo que fue construyendo un camino de mucho esfuerzo, seguramente, y con momentos de altibajo y con engañapichangas y todo, algunas cosas raras que también hizo. Sí. Pero lo siento como alguien que perdió la energía. Interesante. Porque, digamos, de hecho se detona en el final, tiene que abrir sus cajas y mostrar sus diarios que venía escribiendo, pero no era por edad alguien que estuviera en el camino pero creo que es con eso. Él logra la fama, el dinero y sin embargo no puede sostener su vida. Y dijiste que de joven de alguna manera ya apareció muy al frente y es lo que dice Scott Fischer en el Crack Up y qué sé yo, de los distintos tipos de success, que es esa palabra tan macbethiana, hablando de Shakespeare, ¿no? Que aparece mucho en Macbeth, el éxito, ¿no? Bueno, él tiene éxito a los 22 años, creo que es un héroe nacional. Él habla de qué le pasa a un tipo cuando es exitoso muy joven. Y le pasa eso, que confía demasiado en su estrella. Después está que la pega muy grande, la pega. O sea, hace Raymond Chandler y hace una novela y le hacen la peli y lo respetan a los 50 años. Bueno, ese no cree nada en la estrella y cree todo en pone también demasiada fe en su laburo. Tal vez Scott piensa que un término medio estaría interesante entre confiar en el don y en el trabajo, pero no demasiado en ninguna de las dos cosas, porque las dos cosas en algún momento te van a dejar de garpe. Igual, justo, no sé qué pasa con la música, el teatro, y no me importa tampoco ser democrático y hablar de todas las artes, porque no las conozco todas. Con la literatura, ¿qué pasa? La literatura es atractiva cuando hay fracasos. O sea, si está el Quijote... Si el Quijote es Superman, no me atrae. El Quijote me atrae porque lo muelen a palos. Es la estética del fracaso, dice Cocteau, que es la única que perdura. Entonces, inevitablemente el escritor es parte de ese juego y entonces si hacer el gol, ¿qué significa? Es como hay un juego, no sé si se usará mucho, pero se llama fútbol fiorentino, en Florencia se juega, qué sé yo, que es muy violento, es a los golpes, ¿no? Es como 30 contra 30, por decir algo, con una pelota, pero vale pegarse golpes, qué sé yo. La cuestión es que cuando haces el gol, tenés que volver.
Y eso es lo más difícil, porque tenés que recorrer todo el campo plagado de adversarios que te van a moler a palos después de hacer el gol. Y bueno, y uno va por hacer el gol y es como un poco un jugador de fútbol fiorentino. Me gusta Vos ese. querés hacer la ciudad ausente, pero después tenés que volver. Y está allá, ahí está. No hay otra regla que vos lo puedas hacer el gol desde atrás de la mitad de cancha o protegerte, porque vos estás... Y hablando de la identidad que vos decías, uno quiere ganar un mango con eso. Y también los libros son animales. Huelen como animales, se enferman como animales y muerden a veces y qué sé yo. Y es una persona el libro. Entonces, claro, es natural que uno quiera identificarse en todo caso cuando uno está contento. Después hay escritores que tal vez no están muy contentos y escriben con un seudónimo y a vos te encanta. Y vos decís, ¿cómo no te pusiste contento con eso? O Graham Greene, que escribía novelas y entretenimientos, ¿no? Y a mí los entretenimientos de él me encantan, bueno, qué sé yo. Pero hay una cosa vital, ¿no? Seguimos hablando igual de tipos de otra edad que la nuestra, ¿no? Que tienen otro también. Pero, sí. Digo, decían, Chear, vos escribís mal. Y él decía, bueno, ¿qué crees que escriba como Flaubert? Yo no soy un francés de hace 50 años. Y lo mismo, tal vez que nosotros no somos el joven pliega de hace 40 años, ¿no? A mí me gusta mucho La Argentina en pedazos, que es ese que son historietas y los prólogos de él. Él como prologuista me encanta. Yo de chiquito tenía el frasquito de Luis Guzmán en una edición así muy atractiva y me atraía mucho. Los 2-3 páginas del prólogo de Piglia me parecían perfectas. Me gusta Piglia, vos nombraste a Piglia y me... Claro, pero me parece un referente... Estamos hablando, esto, ¿de qué pasa cuando perdés? ¿Qué pasa cuando y Shakespeare también quedó quedó como un hueco de siglos en algún momento, ¿no? No fue leído continuamente. Bien, tu pregunta, sí. ¿Es así Nosotros lo conocemos a Shakespeare y yo soy shakespeariano. Tenemos una deuda muy grande con los románticos alemanes, Schiller, Goethe y algunos críticos más que no los conozco todos, pero hay en un momento de fin del siglo XVIII los alemanes de alguna manera inventan, podemos decir, a lo que nosotros, a Shakespeare donde está ahora. Y después hay un Shakespeare nuevo para cada época. Vuelve a ser reinventado de alguna Ellos retoman los textos, pero toman los textos. ¿Qué toman? No sé cómo. Toman, claro. Sí. Y los textos shakespearianos están sin terminar. Eso a mí me interesa mucho, porque uno los puede todavía seguir tocando. No hay límite, como dice Samuel Johnson, no hay límite a la corrección. Por eso Samuel Johnson, que es un tipo riguroso, ¿no? Como Macedonio Fernández o como yo, es riguroso y dice, correctores, pónganle un límite a corregir tanto. O sea, bueno, es eso, ¿viste? Porque no hay límite a la sonoridad, porque él no escribió nada. Entonces todo quedó copiado de copistas, actores, qué sé yo, que aportaron a los textos. Entonces quedó una obra colectiva de mucha gente y no sabés cuál es la palabra. Porque aparte vos tenés una palabra que suena parecido y ya le puede cambiar, por supuesto, el sentido a... ¿no? Entonces, ¿qué tomaron? ¿Qué texto? ¿Qué traducciones de los folios que se llaman el primer folio? Yo ahí no soy un erudito en las diferencias entre los folios. El primer folio es muy caótico, no tiene todas las obras y vendió mucho. Y ahí está de vuelta, o sea, volvemos al tema de... ¿En serio? Ellos traducen... ¿Por qué vendió? Porque si no hubiera vendido, tal vez esas tiradas que sacaron y no pasaba nada, bueno, guardalo, no pasa nada. Pero anduvo muy bien, entonces empezaron a buscar más obras, Pocos años después, 20, 30 años después, justo coincide con el furor de imprimir libros. Él mismo llegó a leer libros que ya se empezaban a circular de manera barata. Es interesante porque toma todo justo el final de la historia oral. El siglo XVII, el 1600, empieza con el final de la poesía oral. Y al padre Hamlet lo matan por el oído. Es como importante eso. Y el comienzo de la palabra escrita, y él justo pareciera haberse retirado, y no será que ese fue su mayor acierto como poeta, el retiro, el momento de retirarse, porque él llegó a ver la decadencia del teatro, en que pasó de vos representar una obra frente al rey y al pueblo en la misma sala. Entonces vos hablabas de historias de reyes frente al mismo rey y frente a un tipo que había agarpado 2 mangos, porque tenía 2 mangos, como los griegos, y ese es un apogeo, porque ahí entonces los autores dan lo mejor de sí, aparte con esta mentalidad que no tenemos tanto nosotros, que tienen los ingleses, que es de sport, de ganar al otro, de competir. Como dice Chesterton acerca de la filosofía, nosotros somos demasiado griegos. ¿Qué pasa? No nos hacemos cargo de los romanos que somos. Somos griegos en el sentido, no hay una verdad. Vos vas a hablar conmigo, yo voy a hablar con vos. No, Chesterton dice, yo cuando discuto con él quiero ganarle.
Quiero ganarle. Y así pensaban Shakespeare y sus contemporáneos. Yo quiero superar a ese que está ahí. Eso pasó en los 60 con las bandas Beatles, Rolling Stones a la cabeza, de que sacaban un disco y se sentaban a escucharlo la otra banda y decían, tenemos que sacar algo mejor, tenés que ganarle. Era ganar. Y él se retira joven, cuando justamente el mercado está pidiéndole material. Él se retira en ese momento que ya el teatro ya se había encerrado en ámbitos como lo conocemos ahora, no populares, y no era parte de, no tomaba la vida social la apuesta teatral, sino que vos ibas al teatro. Eso para él era la muerte del teatro. Ir al teatro, o sea, ir a un hecho teatral, dan sala, apagás el celular y ¿dónde está el teatro? El teatro tal vez que está en otro lado, está afuera. Él llegó a ver ese apogeo en que el teatro tomaba... Casi que yo voy por más, te diría que conversamos muy influenciados por... Shakespeare fue muy importante para el diálogo humano, te diría, porque yo no sé si conversarían tanto las personas. Yo no sé si eso de que yo hable, vos esperás que termine, pues hablas vos. Eso está muy influenciado por el teatro. El teatro era así. Yo no sé si la gente conversaba. Él se retira ¿a dónde cuando se retira? A su casa de campo. Él quería, porque ¿sabes qué? También pasa, y es un lindo ejemplo de Shakespeare, cuando sos muy bueno en algo, o ni siquiera si sos muy bueno, si haces mucho algo, lo detestás después. Después no querés saber, si sos Shakespeare y escribiste Hamlet, yo no querés saber nada de teatro, de poesía, nada. Él quería estar con los chanchos en su granja y hacer su propia destilación de vino, qué sé yo. O sea, vivió mucho más tiempo luego de... Vivió no mucho más, pero vivió algo más para la época. Pero vivió algo más. Sí, habrá muerto a los 40 y pico, creo, una cosa así, que para nosotros es joven, pero bueno. Era bastante. Sí. Andás a ver quiénes eran, ahí se pierde, ¿eh? Porque viste que hay retratos de este tipo que tiene un arito y tal vez que es un actor de la compañía. Vamos a hacer que vos sos Shakespeare, es un juego entre ellos también. Y como te digo, también pensando mucho en, ojo, que tenemos que estar clandestinos en cualquier momento. No sabemos si no nos quememos tanto, ¿no? Tiene que ver con eso. Con eso. Capo, maestro. Bueno, Federico Gindelli, a Lucas Iranzi, ya lo conocés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Roberto Lepori. Roberto. Acércate a una silla y sentate, vení. Capo, veo que le están haciendo el test de la verdad. Sí. Viste que es el detector de mentiras. Ya sonó un par de veces. Empezamos hablando de Luna Bomber, mirá si no conoces el tema. Mirá. Y nos fuimos a Shakespeare. ¿Querés que le acerque el micrófono? Sí, totalmente. Federico Gindelli, además tiene una colaboración con Colofón en una gran reseña de Cardoso, Rey Lear. Sí. Es verdad. Que yo pensé que tenía un error, Ray Lear. Yo pensé que yo puse que Lear, el verdadero Lear, vivió 23 siglos antes que Shakespeare. Y después pensé, eso es un error. No puede ser 23 siglos, como mucho. Y me respondí a mí mismo, porque mis notas en colofón me las respondo yo mismo, me corrijo yo mismo. Incluso me vapuleo un poco. Y puse, está mal eso. Yo después busqué, estaba bien. O sea, estaba hasta mal mi propia corrección. Todo mal. Estaba mal. Pero eso es muy shakespeariano. Hacer las cosas malas es muy shakespeariano. Y acá colaboró. Es verdad, con la ilustración. Sí. Y con un aporte de Lucas Iranzi, porque La superpuse, las espejé por una cuestión de formato. Una de las cosas que más me llamaba la atención de Lear en particular, y que también lo pensaba, ¿viste cuando hablábamos de Biggie y Tupac? Sí. Gran tema Biggie y Tupac. Tiene una foto famosa de Exactamente. Yo hace poco repasé el caso. Biggie y Tupac mueren, fines de los 90 más o menos. Sí, 95, 6. Sí, creo que 96, 97. Sí. Es un caso que para mí es icono de todo lo que significa lo que podemos llamar hoy en día la posverdad, por ejemplo. Sí. O sea, se acusan, hay dos bandos enfrentados. Muy gracioso este tema, sobre todo voy a hacer referencia a una situación contemporánea. Me causa mucha gracia ver en los medios que están diciendo qué vergüenza que nos peleemos por los colores, cuando los Bloods y los Crips se pelean simplemente porque uno se identifica con el rojo y otro con el azul, claro. Y se matan
son bandas rivales en todo Estados Unidos, están repartidos, tienen muchos años, de hecho arrancan con las Panteras Negras también, arrancan con todo ese movimiento. En este caso, cada uno de estos raperos, Biggie estaba más representado por la parte que es costa este. Costa este y Tupac del oeste, aunque Tupac era de Nueva York, pero finalmente se identifica con el oeste. Y era Blood, ¿no? Sí. Y acerca de eso, de por cómo los seres humanos a veces se matan por cosas insignificantes, ¿por qué se van a matar los seres humanos? Si son significantes los seres humanos, es decir, porque eso hablaba un poco con él. Yo decía que esta histeria del varón argentino, ¿no? de que el fútbol, ¿no? te saca como todo tu malestar, se canaliza en algo que parece absurdo, pero también uno podría pensar, y bueno, ¿qué no es absurdo? Tal vez el territorio, la vida, el dinero, el honor, no son absurdos, tal vez en un punto tan absurdo como un color, qué sé yo. ¿Por qué no se va a matar por algo absurdo el hombre, si el hombre es absurdo en todo caso? Y en todo caso, si tal vez lo que importa es en realidad es el ir al combate más allá de por qué. Sí, sí, Bueno. bueno. Hace un ratito mencionaba a Julio Fiorentino. Yo estoy muy influenciado por Fede. Al punto que pasa eso, cuando uno influencia, que a mí me pasa también, que después las cosas que son generadas por tu influencia no son las que, viste, te gusta como decir, esto es demasiado ya muy parecido a lo mío, ¿no? Como a veces hablamos. Con él encontramos a veces publicaciones que vemos del pasado, ¿eh? Porque uno influencia el pasado, esto no sé si lo hablamos, pero vos estás influenciando a Roma y la época de Shakespeare también. Después va a haber excavaciones y qué sé yo que te van a confirmar teorías de que vos, porque el tiempo no corre de atrás para adelante. Bueno, en definitiva, y encontramos publicaciones de los 40 que son muy en plan de lo que hacemos nosotros, y tal vez que no te atrae lo que haces vos mucho cuando lo ves por fuera. Bueno, y mencionaba el fútbol fiorentino, que lo conocí, el calcio se llama así, sí. Que lo conocí por vos. Voy a servirles un vasito de agua. ¿Y qué estaban hablando del calcio? No, veníamos hablando del acá, no, estamos hablando sobre la lucha, de cómo los escritores luchan para llegar a algún objetivo, como ese fútbol donde tenías que llegar a hacer el gol, pero después te comías toda la golpiza. Digamos, como que cumplir un objetivo muchas veces tenía esa devolución de la realidad, ¿no? Esa devolución cósmica que puede ser. Cumplís un objetivo, llegás a la meta y, bueno, ahí perdiste energías y perdiste mucha fuerza pensando en los escritores, ¿no? Lo que se pone de energía en lograr algo que después nunca se sabe cuál es el recorrido. Y lo que Tomás aportaba era la cuestión de Shakespeare como una construcción grupal, ¿no? A diferencia de lo que nosotros imaginamos que hace el escritor, que es individual, y que termina siendo un desgaste, bueno, sin sentido. Tal vez tiene que ver con el sin sentido, ¿no? O sea, como, más allá de lo económico, con el llenar el espacio vital de alguna manera, escribir. O sea, escribir es un sinsentido. No la gente que lucha por los premios literarios, cosa que odiamos, ¿no? Supongo todos, pero porque no lo ganamos. Pero que también es un trabajo grupal. También, pues si no hay premio, no hay base, no hay dinero, el premio. No hay nada, no digo, aparte, digamos, ahí la figura del escritor también está disuelta. Así que venía. Yo lo que mencionaba del calcio era esto, me pegó bastante la regla que me pareció muy significativa y para usar en muchas metáforas de que cuando haces el gol tenés que volver, digamos, o sea que está muy expuesto el que hace el gol, que eso fue un laburo en equipo llegar hasta allá, pero el que lo hizo es el que va a tener que garpar la vuelta, ¿no? Algo que también que me suma a él a veces cuando pensamos y discutimos, qué sé yo, es esto que uno tiene, como vos decís, ¿no? Uno tiene este discurso de que el arte te devuelve algo, vos das y se transforma, algo que vuelve, qué sé yo, y como vos aportás a veces ese tema que no, que cuando vos das y tenés menos que antes, no es que tenés un capital o algo que se sumó o se multiplicó, sino que perdés algo en eso. Yo sabes lo que me quedó picando, lo de que quizás el no absurdo es la batalla, vas a la batalla, pero para eso necesitas algo que te mueva, y no a todas y a todos nos mueve lo mismo. Algunos puede ser el dinero, otros puede ser la fama. Es difícil que vayas a la batalla, vayas a dar y que no te vuelva nada por nada. Algo te tiene que mover. Perdón, esto es lo que apareció en un podcast reciente. Lo estaba escuchando en el podcast de Juan Agustín Otero, que tiene que ver con que precisamente hay algo muy interesante que está sucediendo con todos los movimientos que en un momento eran minoritarios,
y que hoy en día ya no son tan minoritarios, y que hoy en día ya representan a mucha más gente, y ya hoy en día, de hecho, ya directamente, o sea, voy a hablar directamente del feminismo, ya directamente estamos todos de acuerdo, o sea, ya no es una minoría que está viniendo de un lugar, y sin embargo, como está sucediendo esa traslación, lo que comentábamos era que está perdiendo su heroicidad, el heroísmo, digamos. Yo veo mucha pelea feminista o mucha persona que se siente identificada y que cree que todavía está recubierta de heroísmo su postura y que eso, o sea, le da un valor agregado. Pero yo creo que poco a poco nos vamos a ir, precisamente si funciona como está funcionando, va a perder ese heroísmo. O sea, ya no va a ser una figura heroica. Y es muy curioso porque de repente hay muchas cosas que lo que denominamos el sistema coopta, va adoptando, va haciendo formar parte de sí mismo y que ya directamente, obviamente te lo saca. Vos agarrás y decís, quiero que los negros tengan exactamente los mismos derechos que los blancos. Bueno, ahora lo tenés. Y entonces ya no tenés el mismo, o sea, bueno, sigo queriendo lo mismo, bueno, ya está, no tenés, no puede continuar esa conversación. Me parece que es difícil encontrar, y creo que es lo que más impulsa a la gente a escribir sus opiniones en Facebook, de hecho. Es difícil encontrar los lugares heroicos, y es como sumamente importante eso. Entonces es como que también estamos perdiendo motivación por ese lado. Yo pensaba un personaje en relación... Porque para mí el punto que hay en eso, mi opinión, es que no... Es como si nadie quisiera quedar afuera de la acción, ¿no? Del hacer. Todo el mundo como quiere aportar. Yo pensaba en Hamlet, que no tiene ganas de resolver nada. ¿Cuántos personajes hay en la literatura que no quieren hacer? No sé, en Melville hay un par, pero no son tantos los que no quieren hacer. Hamlet no quiere hacer, y creo que la convocatoria del feminismo es como que te hace sentir que vos tenés que participar del empuje hacia algo, que no se sabe dónde está, pero casi nadie quiere renunciar. O sea, la idea es como todo el mundo siente que tiene que batallar por alguna razón, ¿no? Esa beligerancia parece que está motivada socialmente, como si la subjetividad estuviera construida en batallar por la nada y continuar la batalla siempre. Me parece que tiene que ver con eso, con un impulso en el que tu subjetividad se construye hablando, haciendo, luchando hacia adelante. Por eso se mantiene, me parece a mí, eso que vos decís, que yo también lo veo, ¿no? Como que se pierde la discusión en algún punto. O sea, la discusión sobre el feminismo en algún punto está como saldada socialmente. Digamos, todo el mundo está de acuerdo y como un consenso en eso. Sin embargo, se sigue una lucha, mucha de la beligerancia, por necesidad de mantener una subjetividad. Me da la sensación. Sí, bueno, precisamente estamos a puertas de que aparezca el heroísmo de los reaccionarios. Ese es el tema. Bueno, sí. Ese es el asunto. Estamos ahí. Bueno, hay algo de eso en los aires. Hay algo de eso, ¿no? Como se sintió por mucho. Igual los mediocres siempre se van a sentir como que en realidad el mundo conspira contra ellos, y también hay mediocridad en esa reacción, digamos, ¿no? En Bolsonaro, digamos, hay también un heroísmo que quieren encontrar en algún lado para reaccionar frente a un enemigo construido, pero lo iban a encontrar también de todos modos, aunque no haya habido esa transición tal vez que vos decís. Le das la carta del heroísmo al otro, porque como está mal hacer lo que haces vos, entonces si está mal, bueno, tiene cierto heroísmo. Ya desde que mordés la manzana en el paraíso hay un heroísmo en hacer el mal. Pero hay mucha mediocridad ahí también. Probablemente en esos mismos espíritus mediocres está latente igual el salir contra el mundo, por más que no esté el heroísmo de ese lado, por más que no lo tengan de su lado. Es el tema de Shakespeare muchas veces, ¿no? El honor, para no decir lo heroico, como de héroe, pero lo que estamos diciendo es el honor, es como la dignidad, el honor nadie lo quiere soltar. En literatura te lo bancas un poco más un Bartleby, que no quiere hacer, pero en teatro es absurdo, porque es acción. Seguramente había un chiste en eso, porque la obra era de revancha, vos ya sabías que ibas a ver la revancha de Hamlet. Entonces, cuando entras y ves que el tipo no acciona la revancha, hasta me imagino abucheos y qué sé yo.
El teatro es absurdo, la no acción. Y de hecho no la logra, porque por más que quiera detener la acción se precipita sobre él, ¿no? Perdón, necesito un poco más de definición sobre esas últimas referencias porque no las conozco. ¿Cuáles? Bartleby. Bartleby de Melville prefiere no hacerlo. Lo que le piden que haga, no, prefiere no hacerlo y se obstina, la obstinación, ¿no? Y el tipo no tiene con qué decirlo, mezcla de su culpa, burguesa o qué sé yo, el jefe no lo echa. Pero Bartleby no, prefiere no hacerlo y vive ahí. También volvemos un poco al dinero y al vivir, ¿no? Y a la supervivencia, ¿no? Porque Bartleby probablemente no tiene ningún otro lugar a donde ir a dormir. Eso es fundamental también. Virginia Woolf, y ahora para nombrar este filme, entonces vamos a Virginia Woolf, le piden que escriba, ¿no?, sobre las mujeres y la literatura, y ella dice, bueno, ¿qué voy a escribir? ¿Sobre las hermanas Brontë? ¿Sobre Safo de Lesbos? ¿Qué sé yo? No, yo digo, para escribir, uno sea mujer o hombre, pero dice, lo que necesitas es dinero y un cuarto propio, ¿no? A room of your own. O sea, si tenés un cuarto tuyo y dinero no mucho, pero para morfar y qué sé yo, podés escribir. Para empezar, si no tenés eso, empecemos hablando de eso. Y bueno, eso no abunda. No abunda tener un cuarto propio y no abunda tener dinero. Sí existe. Es un poco lo que dice Art también, cuando dicen, vos no escribís mal, no escribís como Flaubert, y bueno, pero yo no estoy, ¿viste? No, a Flaubert le servía en el tecito, qué sé yo, no, es otra. Es interesante lo que pasa con Proust, pensaba en Proust. Proust bien, muy bien. Proust con el sirviente. Claro. En las mujeres. Bueno, no sé si leyeron la descripción de Proust de Juan Forn, que habla de Proust. Y lo pinta como un tipo, unos detalles de las memorias de la criada, qué sé yo, bastante ruin, porque tenía la cama llena de pañuelitos con moco. Se sonaban los mocos y lo tiraba ahí. Y entonces vos decís, eso es un genio, ¿ves? Pero eso es un genio igual, ¿eh? Un genio es un tipo que no puede cagar solo, necesita una enfermera para cagar. Si querés ser un genio es eso. Las mujeres, yo pensaba, estamos en el feminismo, las mujeres en Shakespeare, ¿no? Con el caso de tipo Ofelia o... Es muy interesante. Porque ahí... A través de Shakespeare. Vos, aparte, acordate que eran actores, entonces vos tenías, te tenía vos con barba, con la peluca haciendo de mujer. Era posible. Solo esa imagen ya te tira líneas para pensar un montón de cosas, ¿no? Eso era así. Claro. Porque Macbeth le dice a las parcas que son unas viejas barbonas y es literal, porque los actores tienen barba. Claro. Y bueno, y las mujeres, Shakespeare sí, para una actriz es lo más Shakespeare, porque es el único que le da entidad a la mujer, no como un arquetipo, porque en todas, incluso en muchos de los griegos, capos, también, ¿no? Es un arquetipo de la venganza, del dolor, del duelo, de la lealtad, pero no son mujeres de verdad. Y en Shakespeare son todas de verdad, ¿viste? Como que... Entonces vos después empezás a ponerle atributos desde la crítica, vos decís, Desdémona está, Ofelia está, qué sé yo, pero eso lo tenés que pensar como pensás de las personas. Vos decís, Lucas es así, qué sé yo, pero la existencia de Lucas es anterior a que yo diga cómo es Lucas. Entonces, eso pasa con Shakespeare, con todos sus personajes. Tienen una realidad. Después vos analizás cómo es él, ¿viste? Para los que estudian psicología es un deleite, porque son personas. La otra vez hojeaba el rapto, creo que es la violación de Lucrecia, que no la leí, pero la hojeé. Sí. ¿No? Con un prólogo que había estado en el libro y me pareció algo, o sea, en las lecturas que se hacen de la violación de Lucrecia hay como un recorrido que llega al feminismo ahora, ¿no? Pero que no estuvo obviamente siempre esa mirada sobre Lucrecia. Es una heroína, pero claramente vista desde el feminismo hoy. Sí, ya está en el título. ¿Sabés quién es un autor para irnos a los maestros de Shakespeare? Porque, viste, estamos yendo en la conversación hacia Shakespeare, que parece la fuente de esto, y él es un ladrón, un ladrón de otras cosas. Y un autor que estoy releyendo y es para imprimirlo todo de vuelta y volver a discutirlo en altoparlantes en la calle con el feminismo, es Ovidio. Ovidio, claro. Sí, ahí está todo eso. Tiene el arte de amar, Ovidio. El arte de amar también, que no lo leí, me quedé con la metamorfosis, pero es muy jugoso, Shakespeare, volviendo a Shakespeare, para hablar de estas cosas que tienen que ver no solo con el feminismo, sino con los géneros y el poder y qué sé yo, como le mencionaba una vez en Antonio y Cleopatra, literalmente da una idea que te lleva a pensar si no era así, cuando conquistaban, entraba César y lo hacía que se rinda Cleopatra, qué sé yo, y si Anthony dice, me van a llevar sopre y
no me acuerdo cómo dice las palabras tal cual, que son importantes porque las palabras de un poeta son esas palabras, pero de todos modos es que me van a llevar en una carroza y me va a ir culeando mi vencedor delante de todos mis súbditos, como mostrando yo tengo el poder, él no. Eso, bueno, no es de hace 5 siglos, es de hoy, es el poder, es hoy. ¿Quién está delante? ¿Quién está parado? ¿Quién está sentado? Sea mujer o hombre también. Entre hombres. Y hay más tela para cortar. En cada obra hay mucho de eso. Hay mucho eso, de los límites de los géneros. Yéndome, ¿sabés qué? Otro texto que tiene mucho para ver de eso son los evangelios también. Los evangelios tienen mucho de eso. Muestran como un movimiento de mujeres que lo crucifican, se llevan el cuerpo de yo. Y vos no pensás, no sabés si era una mujer, tal vez. ¿Era una mujer? No, en ese mundo posible que te pintan, los únicos que podían ser líderes políticos o religiosos eran hombres. Pero no sería que era la primera en realidad mujer. Era una mujer, tal vez. Era un trans, era una trans. Él dice, o por lo menos lo que está escrito por sus amanuenses, lo que Dios hizo hombre y mujer, que no lo divide. El hombre divide hombre y mujer, dice. Pero Dios no lo hizo dividido, es hombre y mujer en uno. Los lectores chotos dicen, no, lo que significa que no te tenés que divorciar. No dice eso. Sí. Por lo menos la palabra dice eso. Scorsese, que no lo que está junto. Scorsese rescató la parte más... ¿no? En la última tentación de Cristo, la cosa más amorosa, poniéndolo en un lado más bien heteronormativo. Estaba pensando en el post-crucifixión, hay toda una conspiración ahí. Porque todos sabían quién era, pero volvemos a lo que empezamos hablando, de lo que tu opresor no sepa quién es quién. Entonces, ¿a quién es que tenemos que cazar? Vos lo sabés, pero ¿por qué? Porque en ese mundo posible, a diferencia de nuestro mundo, vos estás en alianza con tus compañeros de clase. El pueblo en 1810 los castigaban los soldados españoles. Y bueno, más o menos entre los tipos que tenían un poco de guita y los esclavos que yo tenían un punto en común y un enemigo en común. Pero ahora, bueno, eso ya no está porque tu enemigo está al lado tal vez y te va a mandar al muere, te va a botonear. Pero en ese mundo posible, ¿no será que en realidad todos sabían quién era? Ponele, viste que le ofrecen liberarle a uno, Barrabás o no, y tal vez le dicen, soltá a Barrabás, y Barrabás es el que querían que suelte, y a ese crucificalo. No sabés quién es quién, y ahí se mezclan como un poco. Y pienso en las mujeres, ahora vuelvo a que te pintan como que van 3 mujeres al sepulcro a retirarlo y qué sé yo, y pienso, y si era una mujer, pienso en esas cosas, entretenimientos de filología que no tienen gran importancia. Pero la tradición de la herejía da para que sea mujer, ¿no? En la tradición hereje, la figura mesiánica puede ser una mujer, tranquilamente. O sea, casi que debería ser. Claro. Y también que no es él. Y vuelvo como a eso de distraer al enemigo, de que piense que ese es el líder, y en realidad era la madre, tal vez. Era la que lo sobrevive, es la que formó todo el movimiento, lo formó a él. Tupac es un caso parecido porque su madre es un cuadro político muy importante. Y vos pones, ese es el capo, porque cuando te vengan a reventar van a matar al capo. Entonces que maten al que no es importante, de que pase de incógnito. Bueno, a mí es interesante, perdón, porque es interesante, porque está Santiago, el hermano, que en verdad es el que queda haciendo toda la movida, ¿no? Que estamos en el Evangelio, es Santiago el que sigue, aparece Pablo, y Pablo le discute el poder al hermano. Pero es cierto lo que vos decís, es como hay un segundo haciendo el... Viste que no, pero que aparte que no te descubran, nosotros no descubrimos, somos de la época de la luz, de que se sepa. Sí, bueno, a propósito de eso, hay un tema que yo siempre voy a repetir, y vamos a repetir todo lo que tengamos más o menos cierta noción de cómo funciona el mundo o cómo funcionan las estructuras de poder. Todos los tipos que dicen que son los más millonarios, los tipos más millonarios y más poderosos del mundo, no lo son, claro, por regla. Está muy bien. Eso es obligatorio. No si estás a la luz, es imposible que tengas poder. Perdiste, claro, el poder está en la sombra. Después hay mucho poder en la sombra. No es como la Lotería de Babilonia, un poco de Borges, pero llevado a un lugar menos divertido, digamos, porque es divertido Borges, pero que la gente ejecuta órdenes para el poder sin saberlo. Porque vos tenés muchos que están en la policía, algunos que están en los servicios de inteligencia. Después hay mucha gente buchona,
que ad honorem va a hacer trabajo de inteligencia y trabajo policial no remunerado, casi a veces sin saber que lo están haciendo, que están haciendo ese trabajo, no son conscientes de su oficio, pero operan de esa manera hasta por omisión incluso, ¿no? Las conspiraciones, igual volvíamos como hablando de eso, de las máscaras. Vos decís las mentiras, la decadencia de la mentira es un diálogo de Oscar Wilde que es interesante, que dice un poco de eso ya en el siglo XIX, y Cocteau habla de eso un poco, somos de época de que no hay penumbra, y eso es muy de Buenos Aires también, vos sabés, la nostalgia por la penumbra. Yo pensaba que creo que es un poco desde los 90, ustedes si son más o menos de mi edad recuerdan tal vez un momento pre-Hughes, en que los locales no te imaginabas un local blanco y todo iluminado, con una luz fría. La luz fría, ahora estamos como más metidos en la luz fría, pero los colectivos, todos los lugares públicos, los bares eran más a media luz, como dice el tango. Cada ciudad tiene su idiosincrasia lumínica también. Y creo que la idiosincrasia del porteño es estar a media luz. Y eso lo vamos perdiendo a medida que vamos aplanando todos los valores. Y en las calles mismas ya no hay luces cálidas, amarillas no hay luz fría. Y mirá si no cambia. No hay que ser un tipo muy que estudie mucho el comportamiento psicológico del hombre según la luz para darte cuenta que hay un cambio entre una ciudad con una luz cálida tenue y una ciudad súper iluminada. Y así con todo, ¿no? O sea, en la penumbra se cosechan cosas interesantes y nosotros no le damos tiempo a la penumbra y tiene que ver con publicar también. Será que tenemos miedo de morirnos pronto y queremos un reconocimiento, pero hay como un mostrar, ¿viste? No hay un guardar. Todos nos guardamos algo en la manga igual. Todo, incluso la gente que tal vez escribe mucho todo lo que piensa en Facebook, qué sé yo, que parece que no se guarda nada, y tal vez algo se guardan también. Sí, pero creo que Kafka conspira un poco contra eso. De hecho, creo que precisamente como decías vos, a mí me causa mucha gracia porque precisamente es como que genera toda una situación alrededor de lo que significa ocultar o guardar, que hay mucha elaboración en cuanto a esto lo voy a ocultar y lo voy a guardar para mostrarlo. Exacto, o para que lo muestre otro por mí porque yo no me animo, sí. Todos acá, que sí, no sé si son lectores de Sábato, en general, los que somos muy lectores, tendemos a denostar a Sábato. Yo suelo juntarme con gente que lee, qué sé yo, y es como un chiste, decir, viste, Sábato, qué boludo, ¿no? Es un boludo, no te gusta. Tiene eso, ¿no? Como lo de no mostrar. Es interesante igual también. No mostrar para que sea muy visto igual eso, ¿no? Como dice Mailer, el narcisismo de la ostra, ¿no? Todos, bueno, nos criamos un poco así, no sé, somos de ir a lugares en que tenés turismo y vos odiás a los turistas. Y uno está ahí, pero está como el ente odiador, ¿viste? Como estás fuera, pero estás ahí. Por lo menos cuando sos más joven incluso, porque tenés que estar ahí. Porque tal vez necesitas de esa gente. Lo que pasa es que te vas a sentar a decir, yo odio ese tumulto, pero estás dándole un sentido al tumulto estando fuera. Sí, insisto porque me parece que hay un llamado constante a la acción. O sea, vos tenés que estar en un lugar de juez, me parece, todo el tiempo, ¿no? La idea de que tenés que estar o haciendo, o opinando sobre el otro. O sea, la neutralidad y el esconderse es como neutralidad mentirosa, pero es decir, mostrarse neutral o mostrarse apático no es una cosa que pague en la ruleta incluso social. Llevado a 2-3 días de apatía ya es un cuadro psiquiátrico, ¿no? Es como que tiende un poco, ¿no? Digamos, el control social a marcar como rápidamente una persona sí. Tenés que actuar. ¿no? Tenés que actuar, hay que hacer algo. Vos tenés que tener una reacción, no podés no reaccionar. Y mira, yo te creo, vamos a hablar de desapariciones inclusive, o sea, vamos a hablar de todo lo que nos obliga a existir todo el tiempo y a estar permanentemente presentes de alguna forma u otra. Estamos obligados. Estamos acercándonos al final y te quiero comentar, te quiero alcanzar que la próxima vez vamos a hablar de la República de Platón. Muy bien, voy a tener que leerlo o no. No sé, vamos a hablar. Hay que hablar. Hay que hablar, lo importante es hablar. Aparte yo hablo muy bien de las cosas siempre que no las conozca. Una vez que yo siempre hago eso. Tengo como regla eso, escribir sobre autores que no leí, películas que no vi. Hoy hiciste un comentario de Tomás cuando fue lo de privilegiar la memoria sobre la escritura, ¿no? Esto que vos decías, eso es platónico, digamos, lo que importa es lo que uno sabe y lo tiene y no lo que escribe, que la escritura es una
cosa ya degradada, ¿no? Porque se empezaba diciendo que yo hoy pensaba, un tipo como Sheffield tendría muy en menos a un escritor, alguien que escribe. Para un tipo como Sheffield es como lo menos, como que es preferible ser una escoria, estar preso, cualquier cosa es preferible antes que escribir. Digamos, escribir una palabra de alguna manera es matarla o deshonrarla, y también deshonrarse a uno en ¿qué pasa? ¿No te la acordás? Eso es muy de actor también. Nosotros somos no actores, somos escritores no actores. Cuando un escritor siempre es un actor, pero para un actor, digamos, como orgullo profesional, es la memoria, es como, recordar. Por eso yo digo las palabras del fantasma, remember me, son importantes, como remember me, remember, le dice. Y esa palabra, no la tenemos. Y nosotros escribimos, y yo sé que es importante para nosotros eso, que hay algo oculto que nos estamos tapando y nos estamos privando de la memoria por escribir también. Por escribir tanto, digo también, tal vez no por escribir, sino por escribir tanta cantidad. Por sentir que es más esto, la novela. Yo digo, las novelas de Kafka no las terminó. Es interesante eso porque... Y Borges no escribía novelas, escribía cuentos. Bueno, es interesante eso. ¿Por qué escribir tanto? Tanta cantidad, tantas páginas. Según para qué uno escriba. No sé, yo estoy escribiendo ahora cosas que duran un viaje en subte como mucho, que vos las lees y termina y ya no te toma más. Pero tal vez porque yo leo así. Otra persona, Proust, tendrá tiempo y leerá. Y en otra edad de la vida, por eso está como mucho la imagen de esa. Yo cuando tenga tiempo me voy a leer Moby Dick. ¿Viste? Voy a leer El Quijote. Es como estar muerto, el paraíso, el jubileo. Y no vas a tener tiempo cuando seas viejo. Es más, vas a tener menos tiempo y te va a andar peor la vista además. Escribir cosas cortas. Pero hay algo de igual, hay algo de... ¿En qué? En no poder hacerlo, en no poder, de impotencia. Hay impotencia en el escritor que defiende como un Borges o un Kafka que escribe cuentos y no novelas. Tal vez le gustaría escribir novelas, pero no le da el cuero. Y defiende, como dice Nietzsche, adecuamos los prejuicios a lo que somos capaces de hacer. Entonces yo como soy malo jugando al vóley, yo digo que jugar al vóley es para giles, ¿viste? Y hay que bailar tap, porque yo bailo tap. Pero construyo esos prejuicios a partir de lo que yo puedo o no puedo hacer. En realidad todos quisiéramos poder escribir una novela y no hacerlo, porque sos re guapo. Pero en realidad no tenés ni tiempo, ni te da ni disciplina para hacerlo. Porque hay que vivir en estado de novela para escribir una novela. Vivir en estado de novela. Entonces es un estado... Tenés que tener lectores, igual volvemos a lo de la... Pero me parece bien lo que vos decís. Yo creo que estoy de acuerdo con que hay que escribir menos. Me parece que es interesante, o sea, porque aparte hay una especie de cobardía en relación al mundo, digamos, no se escribe por una cuestión de escondite, de como defensa. Todos los que leemos sabemos que el libro fue primero un escudo frente a lo que... Sí, después lo sostenés. Claro. Pero... Es una debilidad en algún punto, o sea, uno podría llamar a no escribir, básicamente. ¿No? Sí, pero como de vuelta para terminar con algo, esto se discute en una obra de Shakespeare, se discute mucho el escribir o no escribir en Labour's Lost, Trabajo de Amor Perdido, y hay uno que tira muchos argumentos en contra del leer y dar la vida a los libros, y el otro le dice, ¿cuánto leíste para tener esos argumentos también? ¿No? Porque nosotros también empezaron hablando de Luna Bomber y un poco hablábamos de esto de las armas versus los libros, qué sé yo. Y creo que es algo, todas las armas y todo ese mundo marcial o de muerte, qué sé yo, llama mucho a las personas que están a salvo de eso, ¿no? Es decir, también, ¿cuánto leímos para decir ahora que hay que escribir menos también o leer menos, ¿no? O sea, tal vez que hay que escribir más o leer más para escribir menos. Escribir menos, así, ¿no? No, pero me parece cerrar el libro. Claro, hay que cerrar el libro. Y recordando, no hablamos de Borges, ¿no? Borges tenía la memoria de Shakespeare, tiene un cuento lindo. Sí. ¿No? Que es como una maldición y se lo venden uno al otro, ¿no? Como toma, te doy la memoria de Shakespeare. Claro, pero además hay algo que en Borges que tiene que ver con esto. La memoria, sí. Recibir la memoria, digamos. O sea, no esforzarse, sino como tener la iluminación y ya fue. Eso creo que es una salida a la lucha del escritor que tiene que sentarse y estar en una especie de batalla contra el mundo, cuando en verdad me parece que lo más lindo sería ser más espontáneo. Puede ser, pero son estilos distintos. Son estilos distintos, porque tal vez que por medio de lo no espontáneo y disciplinado se llega a lugares interesantes a los que no llega
el tipo inspirado. Un Kafka es un tipo, no sé si tan inspirado o más bien laborioso, y tal vez andás a ver cuántas cosas tiró para llegar a lo bueno, porque tal vez que para llegar a esos cuentitos cortos que tiene, tiró un montón y laburó un montón. El laburo, no soltarlo del laburo, empezamos hablando de eso de la estrella y el laburo. No, el laburo es la manera, porque la estrella te va a soltar en algún momento. Entonces, me atrae, por más que no lo leo, me atrae que un García Márquez dice, yo escribo mucho porque escribo mal, yo necesito hacerlo más para hacerlo un poco mejor, porque soy malo en lo que hago. Es decir, nosotros admiramos el Don, que se incendia. Pero Maradona no es Maradona porque nació con la zurda, porque se puso muchas noches cuando se iban a dormir los amiguitos, él no se fue a dormir y siguió pateando la pelota. También está el laburo, respeto al laburo, más que al Don, incluso, porque el Don lo puedes tener o no, pero el laburo te lo ganaste, te lo ganás en todo caso. Señores, Bueno, así finaliza, ¿eh? muy bien, Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Federico. Con el tercer. Y Tomás. Dios. Gracias. Hacemos. Mirá, yo lo que me quedé pensando de Luna Bomber, del feminismo, de lo heroico y de algo más, del no hacer. El último manifiesto que saca el Luna Bomber justamente habla de lo radical, de que el feminismo actual de ahora lo que está haciendo, lo que está logrando es que el capitalismo sea un poco mejor. Sea mejor con las mujeres, sea mejor en cuanto a las políticas de género y sea mejor en cuanto a que haya más sujetas y sujetos y sujetes y sujitis de consumo. Es un aceitar, ¿no? Es una aceitada del sistema. Mejorarlo. Y dice, él piensa en su cabeza de que lo que sí persigue el Estado es lo radical. Entonces yo pensaba en no hacer, pero de forma radical, de no hacer en forma radical. Al punto de, por ejemplo, de cagarte encima y caminar cagado encima. O ni caminar, o sea, estar en un lugar y cagarte encima. Y eso pasa mucho, más en estos momentos donde hay mucha gente en la calle. Y es tan radical eso que en general lo que tendemos a hacer es miramos para otro lado, ¿viste? O sea, si hay alguien, o lo vemos en esas situaciones como... Pero mientras esté en el medio, no hacer en el medio, hacer incluso la acción, pero en el medio está bien. Está muy bien lo que decía. Vos sabés que yo recordaba, no sé, no voy a decir Diógenes, pero tal vez me estoy equivocando, pero que había un filósofo que se pajeaba en público, ¿no? Sí, posiblemente. Entonces, o esto de cagar también en público, Sí. o sea, hacer cosas que ya son lo contrario de lo que está construido como el no asco. Pero es interesante eso, como hacer la cosa que ya no, ni siquiera la idea de revolución, sino de gesto cotidiano fuera de la norma habitual. Ya es un hacer, es no hacer, no sé, la higiene. La higiene es un buen ejemplo. En esta época es un pecado. Es muy radical. Es muy radical. Es muy radical. Y ese es el truco más ingenioso del sistema. Ese es el último. Ese es el último. Sí, ese es el último. Y vos leíste los anteriores, o sea, que está La nave de los locos, que hay uno que se llama La nave de los locos, que yo no leí, y después está el manifiesto. Sí, yo el manifiesto, el clásico manifiesto de Luna Bomber, que tiene como un nombre más largo y es como mucho más largo que el extracto que anda circulando por ahí, no lo leí. Leí una nota en Cerdos y Peces una vez y me voló la cabeza. Yo lo que leí en Cerdos y Peces era como... era como... Y la leí bastante tarde a Cerdos y Peces yo, después de que ya había cerrado y todo, pero todo lo que salía en Cerdos y Peces era como... ¿Viste? ¿Cómo no me llegó a tiempo esto? O sea, mi vida hubiera cambiado. ¿Recordás el año en el que la lees a la nota? Y yo creo que ya eran entrados los 2000 y pico. Sí, por ahí. ¿Y las Cerdos de qué? 1998, 99, ¿no? Por ahí. Claro. Sí, el juicio de él es en el 96, 97, o sea que debe ser una nota del momento. Por ahí, sí. ¿Qué es lo que a vos te parece, digamos, como así, paradigma, cosa que a vos te llame la atención ahí, que te digas, esto? A mí lo que me llamó la atención en su momento, que tenía 20 y pico, 20 y pocos, era esto de la tecnología como cosa que en realidad, más que hacerte evolucionar y de mejorar las cosas, que en realidad es como una prisión, es medio como un incapacitante. Yo, por ejemplo, no uso social media. Y para mí, que estábamos hablando de la radio, es súper importante la radio de mi barrio. O
sea, en general, lo que hablo con la gente y lo que me dice la radio, me entero de las noticias por ese lado. No tengo Facebook, no tengo Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. Entonces es muy importante. Y yo me sentía un poco preso cuando usaba social media de que me incapacitaba, era como me inhabilitaba. Y creo que en realidad en el fondo esto de tanto hablar por las redes sociales, etcétera, en el fondo es como nada, no estás haciendo nada. Hacer en las redes sociales, ¿qué estás haciendo? ¿Estás protestando? Nada. Pasándole data al... Hoy justo me Bueno, crucé sí, con otro... Es la inversa. Claro, porque yo hablé con un lector de Cacique que yo no conozco, o sea, nunca había hablado, justo mirá, en un día, dos por lo menos que están interesados, y él me decía como, bueno, pero, o sea, hay que entender la cosa más básica, o sea, Facebook solamente está interesado en tus datos y saber qué es lo que vos consumís para generar lo que se sabe, ¿no? El algoritmo, qué sé yo. Sí. No hay mucho más que eso, pero es una especie de adicción o una especie de suplemento sobre una ausencia personal. O sea, hay un vacío, hay que decirlo, ¿no? Suena medio grande, pero hay un vacío existencial que las redes sociales terminan... Son formidables, en realidad, a ver, ¿en qué son formidables? El truco El truco. de Facebook y todo eso es formidable, o sea, antes la fama era como, bueno, para gente muy... Y ahora es como, todos somos famosos ahí, ¿viste? Si más o menos te siguen y etcétera, es como... Sí, yo creo que también es como un volver a un momento como de los años 10, qué sé yo, que había Facebook, años 10 de 1910, qué sé yo, pero de la alta sociedad, que leían en el diario quién fue a la fiesta de Mendiguren, qué sé yo. Ay, no se ve, mira, acá dice que tal estuvo con tal, ¿no? Como los chismes de la alta sociedad. Entonces ahora nos creemos que todos que somos de la alta sociedad. Es cierto como eso. Que te enterás, viste, ay, mira con quién se casó tal, qué sé yo, viste, como si fueras del jet set. Y de Facebook yo, como lo que puedo decir es que creo yo que lo que necesitamos mucho, como la penumbra que necesitamos el aburrimiento, como el hacer. También estamos muy atravesados por el mandato de entretenernos, de no aburrirnos. Y Facebook lo que te da es aburrimiento, que es lo que te lleva a la infancia. La infancia fue muy aburrida y es un lugar idílico para todos. Así sea traumático, no es un lugar al que se vuelve la infancia. Y volvés porque te aburriste tanto que no podés recuperar ese aburrimiento ahora aunque quieras. Esas largas horas de tedio de la infancia. Y bueno, largas horas de tedio tal vez en la red te llevan un poco al sopor. Lo conocimos mucho si somos... es una buena hipótesis si esa, somos ¿no? noventeros, lo conocimos mucho con el porno codificado de los 90, que pasabas en un acto religioso, de fe, porque era aleatorio, de que la imagen codificada por un momento se tornaba en negativo, y vos veías un poco y se iba, no sé si recuerdan. Sí. Maravilloso. Y tu espíritu estaba entregado a los poderes inacibles, a los manes, porque nada podía controlar cuándo iba a aparecer la imagen o no. Y te aburrías mucho durante horas, ¿no? Y también ese era un tratar de recuperar la infancia. Y ahora está como un poco más fino. Es decir, porque vos vas a contar que sacaste un disco, que hice un libro, ¿viste? Qué sé yo. Entonces yo digo, me justifico a mí mismo diciendo yo lo quiero publicitar eso porque es mi laburo, claro, es lo que yo hago. Ese es el engaño de atrás de esto, que vos lo ponés bien como, ¿por qué no me voy a hablar con la gente de mi barrio? Parecería una cosa tan simple. Pero hay una última también, es que como vos decís, como tenemos eso de hacer, no sé, tenemos también algo que creo que está muy influenciado por Facebook, que fue diabólico al que se le ocurrió esa idea, es de que tengas que decir si te gusta o no te gusta algo. Entonces estamos como, ¿qué pasó? Ahí ¿Te gustó lo que hicimos hoy? Poner el podcast. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo es eso de que te guste algo? Es algo... no te tiene que gustar, y que te gusta o no te gusta a vos no es importante. No, pero además no solamente no es importante. Yo digo, o sea, con respecto a temas... lecturas, literatura, música, arte, yo directamente digo, me interesa. En un momento determinado, con las correcciones de colofón, alguien me preguntó, ¿te gusta? Y yo le tuve que decir, a mí no me gusta casi nada, o sea, lo que me gusta, qué sé yo, es un libro de Proust, habiendo leído los otros y por el tema ese, y en un momento determinado, pues no sé si lo leo de vuelta me va a gustar. Fue muy puntual si me gusta. Ahora solamente hago acto de presencia. Como, hola, estoy acá. Y le pongo me gusta a una publicación. Pues digo, nos conocemos, Claro. Sí. Es un estoy vivo también. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Una cosa que yo quería preguntar, ya que estamos en esto de la tecnología, y no sé quién maneja acá
digamos, conocimiento sobre redes sociales, es que yo hoy me he dado cuenta que, por ejemplo, más allá que cambió muchísimo, fíjate que Facebook, por ejemplo, no cambió mucho en su visual. Yo sé que cambió mucho, pero al mismo tiempo mantiene una visual muy semejante a la del inicio. Cuando vos ves que todas las plataformas, las aplicaciones van como modificándose para que vos no te aburras, no sé qué. Acá hay muchas modificaciones, pero mantiene una cosa, ¿no? Que es muy básica. Porque ahí está pasando algo con el consumidor. El consumidor no se aburre entonces de Facebook. O sea, no hay aburrimiento o sea, hay un aburrimiento buscado, pero no hay un aburrimiento que te deje. O sea, la gente o sea, las personas siguen consumiendo Facebook. Por alguna razón no tienen que esforzarse demasiado en proponerte otra cosa. Porque yo creo que uno podría pensar, Facebook no, o sea, Instagram se está llevando los usuarios. Pero no hay una mutación tan grande de redes sociales actualmente. O yo me estoy perdiendo de algo. No, o sea, sí hay otras redes que se van desarrollando, que van, pero lo que pasa es que, y esto es un tema medio para discutir, es bastante largo, pero por ejemplo, se van generando monopolios y por ejemplo Google lo que está haciendo al fallar su propia plataforma de red social... ¿Qué fue Snapchat? No, Google tiene, ¿cómo es Google Home? Vos entras a Google y tenés una especie de cosa. Google Plus. Sí, eso, que no funcionó ese. nada, no funcionó para nada. Y entonces, ¿qué hace? Agarra y vuelve YouTube, te lo vuelve un Facebook de repente, porque con YouTube ahora puedes publicar y ahora puedes mandar mensajes. Entonces medio como que empieza a ser raro, porque ya casi todos empiezan a tener todas las funciones. Y este empieza a ser un juego más parecido al juego que hacía Apple y Windows, en donde Apple limitaba. Apple te decía, esto es para esto nada más. O sea, limitaba la cantidad de puertos, limitaba la cantidad... Entonces, Instagram, por ejemplo, bueno, tenés los videos, solamente pueden tener un minuto. No podés tener links en las publicaciones. Y empieza a ser un juego muy raro, de restricciones, digamos, más que otra cosa. Pero el producto sigue tal como está porque les conviene que sea así. Y Facebook está primero, segundo YouTube, tercero, no sé, Instagram debe estar, no sé cómo estarán, pero... Sí, si funciona ya está, no lo van a cambiar. Porque aparte la hipótesis de Tomás va contra lo que uno podría pensar que están hechos para la diversión, están hechos para el... O sea, tu hipótesis que están hechos para el tedio. Eso, Necesitamos más. más tedio. Sí, diversión tenemos un montón. Un montón. Volvés a tu casa, tal vez vivís a 10 cuadras y es un estado precario de las cosas. Un estado precario, pasan, hay aventuras. Hay como After Hours de Scorsese, ¿viste? No sabés, yo vuelvo ahora y vivo aventuras en el viaje de entrega. Sí, es cierto. Pasa de todo, hay para entretenerse, pero necesito más tedio. Es sensual el tedio, también es sexy, digamos. Sí. Lo que pasa, como dice Shakespeare, habla de esta cosa también, que él dice, don't blunt the fine point of seldom pleasure. O sea, el placer cada tanto, seldom. Y es muy fino eso. Ya un poquito más te hace devolverlo, te asquea. Entonces es muy infinito el punto de entretenimiento. Es un toquecito. Sí, asquear es un mar de tedio. Es una palabra que uno puede asociar a Facebook, ¿no? Yo creo que Facebook puede generar... Pero tal vez ¿sabes por qué? Tal vez porque por la columna vertebral, me parece, acá, por estar así un poco deprimido el cráneo, es porque cierto. en general no tendemos, yo no veo a la gente en el subte así, usándolo. Es cierto. Y esto es, para alguien que lo ve de afuera y no comprende cómo funciona el celular, es todo gente deprimida, la gente deprimida literalmente, ¿no? Como la cabeza hacia abajo. Y probablemente eso genera arcadas incluso. Incluso puede ser. Sí. Por lo tanto, la hipótesis, digamos, la idea de que hay que dejar un poco eso, digamos, lo que hablamos en el podcast con Lucas es la idea de volver la tecnología al punto cero es casi, hoy en día es imposible, pero hay otras formas de hacer las cosas. Digamos, influyen mucho fuera, también es interesante la influencia, que no es tan interesante tampoco, pero es un poco interesante la influencia de estas tecnologías del siglo XXI, digamos, sobre otras cosas. Por ejemplo, lo que se usa vapeadores, se llaman vaporizadores, yo le digo que son vapeadores, que son como cigarrillos electrónicos, hay bastante de eso. Están muy influenciados por la forma del pendrive, es como un pendrive que lo prendes y qué sé yo. Lo que pienso yo también, que soy un poco más, no tengo tanta fe, tal vez por haber leído tanto Shakespeare en el ser humano y qué sé yo, es que vos podés incluso descartar las redes sociales, descartar Facebook, descartar Instagram. La gente apaga los celulares, lo deja de hacer y se empieza a comunicar entre sí y sigue funcionando según esa misma lógica. Dan deditos o no, hacen ruido, así como hay spam. Yo creo que las personas también tenemos spam
De hecho, ese es el problema, que el spam influencia mucho el mundo fuera de las redes, porque vos escuchás gente hablando en el tren y hablan como spam, hablan spam. Sí. No hablan. Hay personas siempre spam. pasó, Hay personas siempre spam, pasó, siempre hubo ruido, no es nuevo. Sin embargo, descreo de que salir, o sea, listo, sacame de Facebook, yo volvamos a la calle, volvamos a hablar, y el ser humano va a repetir cosas con las que se influenció mucho y con las que se aburrió. Las cosas que lo aburrieron yo creo que lo llevan a un lugar, y habrá que ver porque no lo estoy desarrollando mucho, pero hay algo que interesa y que yo creo que después terminás hablando igual que pensabas como el muro, ¿no? Como bueno, pasá ese tema, pasá, qué sé yo, apagá, prendé. Hay Siempre lo hicimos, ¿no? ¿En qué andan los demás? Somos chismosos, eso somos todos así, somos chismosos. Pero la naturaleza del humano que Shakespeare te da sería como que no hay naturaleza ni buena ni mala, todo es una máscara. Y lo que tiene Kaczynski, el Unabomber, es suponer que hay una naturaleza buena del humano a la que vas a volver si vos modificás las cosas. Pero yo también me gusta mucho lo de Shakespeare diciendo, acá muchachos, esto... Y él dice, el mal que hacemos se perpetúa y el bien que hacemos muere con nosotros. Algún personaje dice eso igual. ¿No? Entonces, si es así tanto o no. Igual, sin conocer mucho a Luna Bomber, yo seguramente una persona que intenta cambiar algo por hacer o por lo menos influenciar en un cambio, palabra que nos ha asqueado también, ¿no? Pero son los idealistas, llamémoslo, que es lo que una Luna Bomber con distintos idealistas en la historia. En el idealismo hay, creo, una fe en la especie, un poquito de fe en la especie. A eso me refería, claro. Y el otro es el que no tiene fe. Es peor, ¿eh? Son dos maneras de equivocarse, creo yo. O sea, yo creo que si haces algo seguro que te equivocás. No hay manera de no hacerlo, como decís vos de Campbell, porque no es que se quedó haciendo nada el Unabomber puso el cuerpo y la jeta, qué sé yo, y el otro que se corrió al costado y se escondió. Está haciendo un montón también. Estás haciendo un montón y después veremos si hay una balanza que te pone y te diga vos vales más o menos o qué sé yo, no creemos mucho tampoco. Sí, igual hay una cuestión que tiene el Unabomber que es quizás la retorcida venganza del sistema hacia él, que es haberlo incorporado. El sistema incorpora al Unabomber, ya está, es una figura de referencia pop impulsada por el mismo sistema. Incluso el año pasado salió una serie, o el año pasado o el anterior salió una serie. Y yo la veía la serie y decía, mirá si hay que ser hijo de puta, porque hay que cagarse bien de risa de todo lo que plantea él para incorporarlo tanto a la cultura popular. Tanto lo vas a incorporar, tanto te vas a hacerlo parte de lo que él critica. Sí, pero los diarios en los 90, cuando lo detienen y todo, los diarios, o sea, Clarín, hasta donde porque lo buscas en archivos, Clarín mandó le pagaba a quien vivía en Estados Unidos. O sea, los diarios de Argentina mandaron al juicio a testigas, a gente que fuera a ver el juicio, o sea, para hacer informes. O sea, yo creo que esa fascinación, en lugar de ocultarla, siempre como la exhibieron. O sea, les pareció un salvaje interesante y lo mostraron. Es que yo creo que está sumamente validado. Al tener la formación académica que tiene, yo creo que es una figura como Picasso, por ejemplo. O sea, ¿qué diferencia hay entre Braque y Picasso? Y la formación académica y lo brillante y precisamente la capacidad que demuestra Picasso de dominar todo lo demás. Picasso, si no dominara todo lo demás, quizás no sería considerado el pionero en tantos temas, pero al dominar todo lo demás está súper validado para hacer lo que se le canta el culo. Yo creo que con Kaczynski... Son tipos que son críticos de sí mismos también y son interesantes desde afuera. Sí. ¿Usaba una máscara? No, usaba un equipo deportivo y unas gafas. Las gafas. Sí. No como se ponen los demás. No. Bueno, pero otro que... bueno, es un buen ejemplo. Claro. Es un buen ejemplo. Estaba pensando en las jetas. Hay algo en la televisión musulmana de público. Pero hay algo. Sí. Somos de jetas. Bueno, feliz. Entonces, ¿qué pasa si no hacer como te dijeron no mostrar las jetas? Porque, de hecho, así como está tomado como que se un tipo que no hace nada, o se cae encima, lo cierran. Y si el tipo no muestra jeta hoy día es considerado como que pasa. Claro, si lo ves. ¿No? Te digo manifestaciones públicas, ni siquiera. No te estoy hablando de los subs. Sí.
La máscara. Sí, por eso está... En el caso de Luna Bomber es muy interesante porque incluso, por lo menos el punto de vista que tiene la serie dice que el caso de Luna Bomber sirvió para que se desarrollara la lingüística como no se había desarrollado hasta ese momento. Porque lo identifican por cómo escribe. Por eso también lo publican. Esa es la cuestión de por qué se publica lo que Luna Bomber escribe. Porque alguien plantea, no tenemos forma de identificarlo, que alguien se identifique cómo escribe y fue el hermano. Bueno. Volvemos a lo de no escribir y recuerden que es clásico de los espías, si estás en territorio enemigo, ¿no? Como en las pelis de los años 40 de la Segunda Guerra o en la Guerra Fría, que si estás hoy en día en el territorio enemigo, bueno, puedes escribir porque deja evidencia tuya y tenés que guardar en la memoria, te dicen tenés que ir a tal dirección a tal hora, que yo lo tenés que recordar. Es decir, que lo hayan encontrado, en todo caso, si su objetivo era no encontrarlo por cómo escribía, bueno, ahí tenés un lindo ejemplo de por qué no escribir. Bueno, un tipo... Es buen ejemplo. Pero además porque el manifiesto está... Acá estamos, el manifiesto supuestamente está hecho por un colectivo, ¿no? El Freedom, claro. Se supone que hay un grupo de gente, pero al mismo tiempo lo descubren de forma individual. Estamos sospechando muy seriamente que el caso de Luna Bomber es una de las... Es una doble... puesta en escena infinita. Es posible, es muy posible. Pero además es muy interesante precisamente eso de no escribir. A mí me parecía muy divertido también que un tipo tan inteligente usara expresiones, lugares comunes. Me suena raro porque si sabes que si el tipo tuvo previsto tantos temas, no va a saber que claro, nadie más, o sea, que no puede seguir que no puede hablar él, digamos, que tiene que construir una voz diferente. Es raro. Interesante. Está en Hamlet eso también, porque él en su exilio manda una carta y lo reconocen por su estilo. Mirá, tiene su estilo. Es él, es Hamlet porque él tiene su estilo retórico. Y la única manera que se ve es guardar la carta. Todo el tema del espionaje y el control. ¿A cuántas personas identificaremos de esa manera hoy en día? ¿Cómo podemos identificar realmente? Podríamos Colofón podría publicar sin autora y... Está publicando en este momento Colofón gente con seudónimos. Debe estar como en el pivot o el foco o el eje. Fuera de mundo, sí, bueno. Es el más tipo bonus track. No sé si tipo muy lindo. No, es la identidad de uno mismo. Uno repite cosas que cree que son las que hace una persona porque lo que más te da miedo no es las bombas ni morirte, es no conocerte a vos. Cuando estás habitado por otra persona y decís ¿quién es esta persona? Entonces vos repetís gestos que vos sabías que era de Tomás hacía tal cosa, ¿viste? Y habla de tal manera y lee a Shakespeare. Entonces eso me hace pensar que soy yo. Me quedo tranquilo, sigo siendo yo. Porque seguía hablando de Shakespeare. Pero ¿cuánta ficción habrá ahí tal vez? En que en realidad vos por momentos te corres y no sabés quién sos, quién te habita. A mí me parece muy divertido el tema de cuántas veces sucede que tenés una idea que estás seguro que es tuya, que está buenísima y qué sé yo, y después la ves idéntica en algo que ya habías visto, o sea que ya venía de ahí seguro, la habías visto, era esa, o sea, y olvidaste completamente, no es que quisiste robar, no, simplemente borraste todo el autor, lo tomaste como propio. Y no era. Borges habla bastante de eso, de lo importante que es el olvido. Hablando de la memoria, qué interesante el olvido. Porque es lo que te hace pensar que vos sos alguien. Porque si te recordás todo, bueno, de hecho si recordás todo, recordás el futuro también y qué sé yo. Pero no debería, eso es muy de nuestro siglo, del siglo XX, como preocuparnos por la originalidad, o por hacer algo, como dice él, o por crear algo. Eso está ajeno a la libido isabelina en todo caso, que era conseguí un libro, bueno, no había tanto, que te conseguí la metamorfosis y le voy a robar todo, porque eso quedó pendiente, le roba mucho los demás y porque piensan que lo hice yo. Sí, le roba mucho vídeo, ¿no? Sí, claro, pero más que robar, ¿sabes qué? Es fanfiction. Es como Dante la comedia, la escribió como un fanático de Ovidio. Entonces él se imaginó entrando en ese mundo y cruzándose a esos personajes. Y es lo que hace uno. Bueno, yo lo hago con División Miami, que otros lo harán con otra cosa. Vos te imaginás que vivís en ese mundo y interactúas con esos personajes.
La diferencia es si haces Macbeth o haces un fanzine como hago yo, pero de todos modos, Macbeth es eso también, es como volver a... Lee esa historia, le parece entretenida, yo quiero estar ahí adentro. Entonces, en tus ganas de jugar está el interés, no ni en Macbeth, ni en Shakespeare, ni en Dante, ni en el infierno, sino en las ganas que tiene Dante. Dante tiene ganas de hacer algo, entonces eso te transmite, eso es un buen libro. Pero está todo lo que él ve son las cosas que ha estado leyendo, ¿no? Y viendo. Y apareció Dante igual al final de la conversación, que francamente hablamos de Shakespeare, y probablemente en lo que es literatura escrito no hay otro, no hay más. Dejas de buscar. Ovidio, Virgilio son sus maestros, vas para atrás y probablemente lo superan en algunas cosas, pero un tipo que escribe un libro en el que atraviesa el infierno, el purgatorio y entra al paraíso porque está enamorado de una mujer, es lo más. Nadie hizo un laburo como ese. No porque sea en verso ni sea largo, todo eso, porque eso lo pueden hacer otras personas y mejor. Dios todo lo haría mejor. Pero si no, en esa... Hay ira también, ¿sabes? Y yo rescato un poco eso que nos olvidamos quienes hacemos cosas relacionadas al arte, como escribir o hacer música, y no contamos como un capital la ira, el dolor de perder a esa mujer. Eso es lo que lo empuja. Y me gusta la arrogancia de pararse delante de Homero, que es como si yo me parara delante de Dante y decir yo soy más grande que vos. A mí la arrogancia, yo hablaba ayer con Maxi un poco, la arrogancia es, en los hombres más bien también, además, es muy cercenada desde adentro, en especial desde los demás hombres, el creerse estar bien, porque decimos de un tipo que es creído, ¿viste? Me gusta Maradona como futbolista, pero es muy creído, dicen, ¿viste? Él, si dijera yo no soy tan bueno como me dicen, qué sé yo, lo querrían más porque es como humilde, ¿no? Qué sé yo, pero ahí estaría mintiendo, porque él es el mejor. ¿Entendés? Y si el mejor dice soy el mejor, no te está mintiendo. Es como dice Errol Flynn en la de Walsh, que es Gentleman Jim. La mina le dice vos sos un creído porque te crees que sos un capo, ¿no? La diferencia con un creído es que los creídos son los que se creen. Yo soy un capo. Me gustan esos experimentos. Whitman también. Es como pararse en el medio del centro del universo y decir yo soy Walt Whitman. Y después vos me vas a creer que soy el más grande, pero porque primero me lo creí yo. Y me gusta, a mí me gusta. Y eso es un poco argentino, si querés, tal vez, o menos latinoamericano de Maradona. Es decir, yo soy Maradona y me caso en el Luna Park con un tapado de piel, si quiero. Hay dolor, hay rencor, hay ira, pero esta es arrogancia que me gusta en Dante. Sí, también es una responsabilidad, al fin y al cabo, la que asume la persona que dice eso. Sí. Sin estar atenta a la cuestión ficticia, sino estando atenta precisamente a la cuestión concreta y real. Es como decir, bueno, yo soy el mejor. Asumo la responsabilidad de serlo. Sí. Queda tácito. Igual volviendo a Maradona y a conspiraciones, como para ir cerrando, qué sé yo, que hablamos un poco. Yo a veces me obsesiona bastante el momento 84, más que nada 83, 84 en el Nápoles de Maradona. Y entra en el Nápoles, ¿no? Que también es una gran conspiración dentro de sí mismo, ¿no? Y cómo hay él que ve que en los altares están guardando un lugarcito para él, como está la Virgen, el patrono de Nápoles, y tienen un lugarcito para vos. Le dicen, vení pibe, que tenía 24 años, vení, te vamos a poner ahí al lado de la Virgen María, tú vas a ser nuestro Dios. En esa conspiración de ponerte ahí, él... Entonces su respuesta era, ahí sí era, no Maradona, sino esto no lo, viste, él terminaba los partidos, sí, ¿cómo esto lo hizo Dios? Es decir, por eso la mano de Dios, lo mismo, esto no es la mano de Maradona, es la mano de Dios, ¿viste? Porque al momento que decís soy yo, ahí tus aficionados te matan, porque están esperando matar al ídolo. El ídolo es para matarlo, es para ponerlo ahí y matarlo. Entonces para que no me maten no soy yo, vos poneme ahí y no me la creo mucho yo. Te estoy diciendo que me la creo, pero te estoy diciendo que no me la creo al mismo tiempo porque lo que estás esperando vos es eso, están esperando que digas, a ver, te pusimos ahí arriba, a ver, vas a decir, ¿qué vas a decir? Ese discurso estaba, eso de fue Dios estaba... Sí. Terminaban cada partido del Napoli en su apogeo cuando ganan la Copa de Italia y después la Copa de Europa, hacía 1 o 2 goles, la rompía de todo el partido, le iban a preguntar y él... Fue Dios. Algo de Dios.
Yo tengo una historia... Habrá que ver qué entiende por Dios. Tal vez Dios es la sociedad napolitana. No, pero él se sacaba el tema de encima. El tema encima. No pisar porque era como una trampa, digo yo. La trampa de hielo es como decir que sos un capo. A ver, decilo. Al momento que decís que sos un capo, como decías vos, un poco de pique. Llegás a un lugar y a partir de ahí todo es hacia abajo. Hacia abajo. Le pasó a Maradona y como a todos los hombres, ¿no? Como que lo ves caer. Sí, es cierto. Sí. Lo querés ver caer, siempre lo querés ver caer. Hay una pequeña historia que la verdad que justo estuve pensando muchísimo estos días. No sé por qué me vino a la cabeza, pero yo estaba en Brasil, tenía unos 12 años, estaba boludeando por ahí, me agarraba trompadas por temas de fútbol, cualquier cosa, me parecía, cerca de San Pablo. Y en un momento determinado voy a una familia, me invitan a cenar con los hijos de esa familia, y me preguntan si me gusta Maradona, y yo digo, año 97 debía ser. Yo digo, no, porque es un drogadicto y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y entonces el tipo, el padre de familia, indignado, dice, mira, te voy a explicar una cosa. Maradona es una persona sumamente importante para tu país. Hizo cosas muy importantes. Tan importantes que yo te dejo a vos entrar a mi casa porque la referencia es Maradona. Claro. Entonces, sos conocido de... Desde Cite. Claro. Entonces la verdad que yo a partir de ese momento dije, sí, tengo que replantearme el tema, tengo que volver a pensar otras cosas. Populares, que son un amigo. Vos decís, ¿sos amigo de quién? ¿Viste? Entre la puerta. ¿Quién sos? ¿Sos amigo de quién? Maradona. Ha ídolos populares. Uno que no tenemos, y ahí ya nos estamos yendo mucho por las ramas, pero no lo tenemos como un gran ídolo popular, es Ricky Martin. O sea, vos decís Ricky Martin y está bien. ¿Viste? Michael Jackson en otros ámbitos también. ¿Viste? Son tipos que vos desde afuera, como no estás mucho en esa crema, vos pensás que son amanerados, estrellas, qué sé yo, pero generan un cierto respeto popular que no generan tal vez otros héroes, ¿no? Héroes políticos, que lo genera Maradona. Pues yo no sabía, no conocía el tipos así que su chapita es como una referencia. Eso es cierto. Pero la historia del Maradona conspirando para decir que no había sido él, yo esa no la conocía, porque aparte es un recurso de tirarse abajo, digamos, un recurso de humildad como estratégico, digamos. Hay algo ahí que a lo mejor... También, bueno, podemos pensar que también igual Azar. habla muy bien italiano. Pero uno podría pensar que no hablaba mucho italiano y había aprendido a decir alguna Eso. cosita y Claro. Qué interesante igual que él dijera que no fui yo, fui Dios, porque, a ver, qué humildad tenés ahí. Sos el instrumento de Dios, muchos años después sos la mano de Dios. No, pero es la mano de Dios. Es cierto, pero, es más arrogante que eso. pero en el escuchar rápido, el que se desliga de no fui yo, Sí, o sea, sí. Analizado es cierto. Pero si no fuiste vos y fue Sí, Dios, sí. algo que en lo que estás involucrado es muy grande, es muy grosso. Y está bueno pensar la arrogancia también como prepotencia. Vos necesitas, no sé, meter algo, hacer algo, que te salga bien algo, y a veces necesitas tener esa potencia anterior a hacerlo. O sea, como, bueno, vine acá a hacer esto, vine acá a triunfar, a lo que sea. Después puede pasar cualquier cosa, pero tener la prepotencia de decir, bueno, ¿viste? Yo tal cosa, o yo puedo esto, o voy por aquello, voy hacia ese objetivo. Después por ahí ganás un objetivo más chico, pero la prepotencia es... Sí, y es una cosa que está medio mal vista y en el fondo, que es necesario a veces. Porque se pide conspirar, pero porque para mí es lo que hablamos hoy, porque se pide que vos conspires para llegar al objetivo y que no seas topadora, digamos, ¿no? Pero también eso necesitamos nosotros siendo de Sudáfrica, siendo del tercer mundo, necesitamos prepotencia. Porque ya nos enseñaron mucho a ser cabizbajos, nos enseñaron a ser humildes. Entonces, como los americanos son muy culposos porque saben lo que significa Estados Unidos para el resto del mundo y ellos mismos son como, aparte que son altos, son como muy culposos, ¿viste? Están en Sudamérica, ¿viste? Como se dan cuenta que tienen una culpa, entonces ellos son tan arrogantes que necesitan esa humildad. Sí, se nota mucho en la... Necesitamos más humildad. No ganas un mango, vos estás haciendo ese podcast. Lo estás haciendo. No te están tapando cuando por hacerlo. Y eso lo naturalizamos nosotros. Pero no es natural, en realidad, porque estás laburando. Ni hablar de la inversión de los equipos que yo estás laburando y todos deberían estar agafando por eso. Y esa es la pelea, finalmente vuelve al dinero. Como son espacios de pelea en que necesitas esa arrogancia, decir yo me lo merezco eso. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí. Lo mismo, ¿no? Como Sócrates y qué sé yo, ¿no? Como sí, soy Mejor. ¿qué pasa? Sí, pero claro, y no sos, porque no sos. Por un rato, hasta que te morís.
tampoco es mucho lo que estás pidiendo. Es lo que te corresponde. Y bueno, y aparte, vuelvo a lo de Nápoles Maradona también, en el contexto en que la gente en la casa tenía la vela prendida y la Virgen era al lado. Sí. Y vos sabés que estás en las casas, en ese lugar, y bueno, qué sé yo. No podés bardear, ¿no? como el amigo. No, allá no, pero digo, como acá vos aparte bardeaste queriendo generar empatía en Brasil con Maradona y te encontraste. Me cagaron a pilas. Claro. Brasil me cagaron a pilas un montón de veces por un montón de razones diferentes. Evidentemente no acertaba. Y no acerté, pero bueno, al fin y al cabo sirvió lo de Maradona, porque te juro que la respuesta de él me cambió la cabeza. Y sobre todo porque pensé precisamente que es la llave, que fue la llave de todos los argentinos en todo el mundo, ahora los Messi también un poco. Pero lo es. Dice Argentina Maradona, ¿no? Y la palabra. Sí, lo hablamos hace poco. Ah, sí, Sí, tiene. Dicho sea de paso. Son las aguas amargas. Porque no sé si se toman agua. Aquel está en amargo y significa amargo. Entonces, amargo. Dicho sea de paso. Y dona como dona, bien. Imagínate, a los super ídolos norteamericanos como Kanye West o lo que sea, se les va la cabeza a cualquier lado con la fama nomás. Imagínate si encima tenés la llave, le das la llave a todo tu país, en todo el mundo. Si tenés ese peso atrás. En un país de Sudamérica, claro. Más orgullo. Y en Nápoles lo mismo, que es el puro del mundo de Italia. Los negros tienen esa. Y es lo que buscaban en los 50 en Elvis, que tenía ese rencor negro en un cuerpo más mestizoide, pero buscaban, había algo en su parada que era del tipo del excluido, y en los negros no se entienden, por eso vos nombraste Tupac, qué sé yo, y el mainstream no les perdona, entonces que se llenen de oro. No, Kanye West además se considera a sí mismo un dios. Claro, viste, qué sé yo, y que anden con unos soberbios autos, qué sé yo, eso todo bien si sos blanco, ahora si son negros, que son medio, ¿no? ¿Quién te crees que sos? Y claro que tienen eso también. ¿Y por dónde viene? También es típico en el gangster, qué sé yo, ¿no? Las fotos con las armas, los billetes y la droga. Eso es diferente a nuestra corrección política, ¿no? Porque no te voy a sacar una foto con una arma, billetes y droga. Con droga puede ser, hasta los billetes los puedes ver porque sos de guapo y te gustan los billetes, pero las armas, te sentís que sos medio nazi, qué sé yo. Y ellos tienen eso como en el gueto se vive con esto. Y yo te lo muestro. Soy yo soy mainstream, gano millones, pero te muestro como Talismanes sería. Son como talismanes. Está bien, también son fetiches. El mostrar, digo, ¿no? También en los collares de oro. Yo en Maradona en una parte con tapado de piel. Eso es como para acá, con tapado de piel. Con la gente pobre. Andrés es no puede decir nada. Lo mismo él. Con su cosa de oro, y bueno, pero sabía lo que era de un banco, pero le vas a decir de que está mal. Hay todo un mensaje en eso. Un mensaje en la opulencia y la riqueza. Muy roto. Está roto. Hay un Elvis, pero hay pibes como él que son capos igual que él, son muy grandes, es decir, claro. ¿no? Como que hay un Maradona y muchos Maradona. Pero aparte, está roto son íconos que vienen, ¿no? Elvis y Maradona con íconos que terminan mal, pero aparte tienen como el nacimiento o la consolidación de la televisión, qué sé yo, y hoy en día ya está todo estallado. Está en el pasado. Claro, eso es como era más unidireccional. Yo he leído los populares, Maradona es único porque a diferencia de Gardel, de Vita, pero no entra en esos ídolos místicos. Gardel, de Vita, seguro muchos más acá, y Maradona es longevo, porque la verdad que Maradona vivió va para los 60 años. En realidad, qué victoria que hay ahí también, ¿no? Porque todos lo han visto, que lo quieren ver morir hace mucho tiempo. Y el tipo va a cumplir 60 años, vividos muy intensamente. Muy intensamente. Muy intensamente. Entonces, también, ¿qué diferencia hay con Eva o con Gardel, de que son de muertes trágicas? Y no lo queremos ver envejecer a Dios, nos molesta el porque al envejecer uno muestra cosas humanas que no son ni muy heroicas, tampoco muy ruines. Sos un viejo.
Pero Maradona conspiró, yo me llevo eso hoy, porque yo esa no la tenía. Maradona conspiró con su humildad. Para pensar, está muy bien eso. Gran arrogancia. Una arrogancia con sombras, evidentemente. No es una arrogancia completa. Bien. Belicoso, igual dentro del campo de juego, de gladiador, no se lo pierde eso, pero hay algo en el origen de los juegos donde que es de gladiadores, y él claramente pone el cuerpo de maneras riesgosas, incluso para su salud, y eso es lo que hace que sea, que haga la gambeta. Porque una gambeta se hace una vez por partido, ¿viste? Pero él iba, y vos ves en la imagen que está poniendo en riesgo serio su salud en ese momento, ¿viste? Ni hablar de lo que le pegaba, ¿no? Así que hay algo de él de guerrero que solemos perder. Sí, sí. ¿Viste? Que tiene algo muy argentino, muy de Fiorito y muy de Petizo también, del tipo que está parado ahí y va al frente, ¿viste? Como no lo tiene Messi eso, que es también un guerrero a su manera, pero no lo tiene eso, porque ahí estaba, ¿viste? Y bueno, y está en el estadio con en Italia con todo Milán puteándolo y él puteándolos ahí, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, eso quedó en el siglo XX, no hay más de eso. ¿No? Y lo quiebran aparte, ¿no? Lo quiebran en Barcelona lo quiebran. O sea, tienes... Eso es una pero todo el tiempo lleva al riesgo. Al riesgo. La palabra no la nombramos nunca, pero creo que la palabra es riesgo. Era un momento hermoso en un... Hay un momento de riesgo. No sé si es un clásico, una final de la Copa del Rey que llega hasta la línea del arco y espera a un jugador más para meterlo y el jugador pasa de largo. No, pues también lo hace, creo que incluso lo hace contra River, no sé si no lo hace contra River. Sí, también lo hizo varias veces, o sea, Claro, como, sí, bueno, voy a hacer una más. Sí, y perro penales, hizo cosas. Sí, es que tenés que hacer cosas malas, que no hacer cosas que te salen mal.